Hola. ¿Con quién estuvieron previamente a las 6 de la tarde? ¿Sobre qué hablaron? Menopausia. ¿Y la obstetricia no hablaron nada? Bueno. Yo soy la doctora Susana Márquez y soy del área de anatomía patológica. Conmigo vamos a ver contenidos de lo que va a ser el primer taller o laboratorio de anatomía patológica, que tiene que ver fundamentalmente con... ¿Me escucha bien o necesita el micrófono? No. Micrófono. ¿Cómo? ¿Micrófono? Bueno. Entonces, yo soy del área de anatomía patológica, yo soy anatomopatólogo, soy la doctora Susana Márquez y vamos a ver los contenidos de lo que va a ser nuestro primer laboratorio cuando ustedes la semana que viene pasen por la cátedra de anatomía patológica. Les quiero informar, antes de comenzar, que la semana que viene, el jueves próximo, que creo que es 28 de agosto, ustedes van a tener el segundo teórico que va a dar la doctora Sicre, que creo que estaba publicado para la otra semana. Entonces, este próximo jueves, ustedes nuevamente van a tener 20 horas también la parte de anatomía patológica. ¿Cómo? Bueno, si hay pago, obviamente no se va a dar. No, chicos, escúchenme, los laboratorios ustedes tienen días martes y días jueves que están diagramados y ustedes van a tener sus propias comisiones que van a salir publicadas. Bueno, lo que les voy a dar hoy no tiene que ver con un teórico que voy a desarrollar el tema, sino que básicamente voy a dar algunos lineamientos de los contenidos que ustedes tienen en el Robbins y algunas cosas las pueden complementar con el libro de obstetricia, algunos temas. Y voy a mostrar algunas cosas que hoy prácticamente no se ven, pero que existen o que existieron y que uno tiene que tener en cuenta que, o sea, el avance de las terapéuticas, de las modificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, hace que muchas patologías hayan desaparecido. Fundamentalmente lo que nosotros vamos a comenzar hablando es del trastorno del primer trimestre del embarazo. Y ustedes dirán, ¿qué hace un patólogo en un embarazo? Habitualmente el patólogo no participa. ¿Cuándo participa el patólogo? Cuando ese embarazo no llega a término. Entonces nosotros tenemos, no sé cómo ponerlo, chicos, para que todos me vean. ¿Todos ven bien la diapositiva? Sí. ¿Qué sucede? ¿Quieren que apaguemos alguna luz? No. ¿Que podemos ver fotos? No. Bueno. ¿Qué sucede cuando se interrumpe el embarazo? Nosotros hablamos entonces de la interrupción del embarazo y aparece la palabra aborto. El aborto, ¿cómo lo definiríamos? Tiene diferentes definiciones, pero básicamente el aborto es la interrupción de un embarazo con feto no viable y tiene que haber expulsión de ese producto gestacional. Entonces nosotros tenemos que si en un embarazo no llega a término y se expulsa ese contenido, hablamos de aborto. Si en cambio se interrumpe un embarazo y ese contenido queda retenido, vamos a hablar, como vemos acá en la diapositiva, con la luz no se ve nada, no alcanzo a ver. ¿A dónde tengo que apuntar? Puedes usar el pad para... Bueno, si nosotros tenemos entonces, hablamos de huevo muerto y retenido, sin expulsión ovular. Entonces, el aborto básicamente va a corresponder cuando la paciente viene, obviamente con metrorragia, se sabe que está embarazada, empieza con una metrorragia y expulsa el contenido. Entonces, nosotros ahí planteamos que ese aborto, esa interrupción del embarazo, puede ser básicamente de dos maneras. O puede ser, un aborto espontáneo, ¿cómo hago un aborto espontáneo? O bien puede ser un aborto inducido provocado. El aborto inducido provocado es el que se busca interrumpir y que tiene que ver con lo médico-legal, de lo cual nosotros no vamos a hablar. Lo que a mí me va a interesar entonces es el aborto espontáneo, es aquel que no es deseado y que uno tiene que plantear dentro del aborto espontáneo diferentes causas. Entonces, ¿cómo es que participa el patólogo en esto? El patólogo participa
participa, porque ese contenido que se expulsa por vía vaginal, ese material uno lo va a fijar en un fijador que es el Formola 10%, y ese contenido de la cavidad se va a hacer el estudio anatomopatológico. Vamos a hacer una biopsia. ¿Cuál es el fundamento que se tiene que tener para hacer el estudio? Primero, confirmar que eso que se expulsa corresponde a un embarazo. Ustedes saben que la paciente puede estar embarazada, pero el embarazo puede estar fuera de la cavidad uterina. Entonces, el reconocer productos gestacionales nos indica que esa paciente estaba embarazada y que ese embarazo era intrauterino. Confirmamos eso. Segundo, si estaba embarazada y vemos ese contenido, no solamente vamos a decir que eran restos de embarazo, sino que podemos ver si tienen algún tipo de patología. Porque ¿qué puede pasar? Puede suceder que la paciente tenga lo que se llama abortos recurrentes. Acá tienen ustedes aborto recurrente, que quiere decir que cuando una paciente o una pareja tienen más de 2 pérdidas de embarazo consecutivas. Entonces muchas veces uno puede ver qué alteraciones puede tener esa pérdida y uno puede sugerir de qué se trata la causa de los abortos recurrentes. Sí. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Sí, muy amable. Entonces, perfecto. Entonces tenemos, me pongo de espalda entonces así no les tapo. Tenemos entonces el aborto recurrente, que es de más de 2 abortos consecutivos. Una cosa importante que uno tiene que tener en cuenta en el aborto, una vez que se ha producido el aborto, que nada tiene que ver con la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es aquel embarazo que viene con alguna sintomatología, pero que no expulsa el contenido. Por lo tanto, no es tenor del patólogo, sino que va a ser tenor del obstetra. Una vez que se ha producido la expulsión ovular o del producto gestacional, uno tiene que evaluar si ese aborto es completo, es decir, si hay una evacuación completa del útero, que lo haremos a través de estudios ecográficos, ver cómo evoluciona el tamaño de ese útero, o si el aborto es incompleto, es decir, quiere decir que quedan restos ovulares dentro de la cavidad uterina. ¿Y eso qué importancia tiene? ¿Qué pasa con esos restos que quedan retenidos? ¿Qué tipo de tejido será? Si ya se ha perdido el embarazo, va a ser tejido necrótico. Entonces, ¿cuál es el problema que puede tener esa paciente que tiene restos infecciones? Entonces nosotros tenemos un aborto cuando es incompleto, uno tiene que tener certeza de que sea completo, porque si hay retención de restos ovulares, ese contenido puede infectarse, es decir, gérmenes pueden colonizar ese tejido necrótico, puede eso transformarse en un aborto séptico y ese aborto séptico llevar a la muerte de la paciente. Por eso que es muy importante a veces los abortos inducidos o provocados, ver si el aborto que viene la paciente ha sido provocado, hay que corroborar que sea completo e incompleto, porque uno tiene el problema que a veces los pacientes llegan con un aborto infectado que van a presentar signos y sintomatología. ¿Cuál va a ser la sintomatología que tendríamos? Una paciente que viene con un aborto en CUP. El síndrome de Mondor, ¿qué sería? El síndrome de Mondor es esto, es decir, llegó tarde la paciente. O sea, cuando uno tiene un síndrome de Mondor, quiere decir que la paciente está en estado de shock séptico. Ustedes saben que para que haya un shock séptico, o sea, primero estos restos ovulares se colonizan con gérmenes. ¿Qué tiene que pasar para que vayamos a una sepsis y al shock séptico? Tiene que haber una bacteriemia y tiene que haber una colonización en otros órganos de la economía. Cuando la paciente llega en este estado es gravísimo. Por lo tanto, uno tiene que evitar que ese síndrome de Mondor no llegue a la paciente en ese estadio. Bueno, el aparato genital, por ejemplo, una neumonía que tiene la paciente puede ser un factor determinante y que puede inducir o favorecer la aparición de la pérdida del embarazo. O bien también infecciones locales, ¿no es cierto?, que puedan favorecer que tenga alguna patología infecciosa o inflamatoria a nivel de lo que sería el útero. Otras enfermedades sistémicas, por ejemplo, puede haber enfermedades inmunológicas, pacientes que tienen lupus, enfermedades autoinmunitarias, o que tienen anticuerpos antifosfolípidos, muchas veces determinan la pérdida del embarazo. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que, una vez que el paciente tiene un aborto, o sea, estudiar ese material que se elimina y a ver si uno puede de alguna manera determinar cuál puede ser la causa. Si la causa es una
aparece en toda concepción un tejido, un órgano que va a ser la placenta. La placenta es un partícipe necesario en el embarazo, si no, no hay embarazo de término. ¿Y la placenta de dónde surge? Ustedes saben que cuando se produce la fecundación, hay una célula que es el trofoblasto, que es una célula extraembrionaria que es de origen fetal. Y el trofoblasto sería la célula epitelial que va a dar origen a ese tejido que es el tejido placentario, cuya unidad funcional es la vellosidad coriónica o la vellosidad placentaria. Ustedes recuerden que ese trofoblasto, que está desde el comienzo de la concepción, o sea, cuando se produce el huevo, ese trofoblasto tiene básicamente dos funciones importantes. Por un lado es histolítica, es decir, se va a ir abriendo paso en el tejido para implantar el huevo, y al mismo tiempo es angioclástica, es decir, va en búsqueda de los vasos maternos. Entonces, el trofoblasto es la célula epitelial de ese órgano que es la placenta, y que a su vez va a tener dos tipos de células diferentes. Se va a diferenciar en el citotrofoblasto, que es la célula germinativa, y el sinciciotrofoblasto. Entonces, ustedes recuerden que ese trofoblasto, ustedes saben que el embarazo se va a implantar ¿dónde? O sea, va a ir en búsqueda del endometrio, en la parte del fondo uterino, va en búsqueda de ese endometrio que se va a ir preparando una vez que se produce la fecundación. ¿Quién es el que tiene la estimulación hormonal para que todo esto se pueda llevar a cabo felizmente con la implantación más o menos en el 6º día? Va a ser el cuerpo lúteo. Ustedes saben que después de la ovulación de ese folículo va a quedar el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo va a ser el sostén para que todo esto se vaya preparando. ¿Por qué? Porque la placenta, con su unidad funcional, recién va a empezar a aparecer en el 7º día de implantación o en el día 13 de la fecundación. Es decir, que la unidad funcional de la placenta recién va a estar presente más o menos para esa fecha. Y acá tenemos entonces, ya después del 7º día de implantación o del día 13 de la fecundación, esta estructura que vemos acá, a menor aumento, un poco más a mayor aumento, lo que vemos acá, esto es lo que nosotros denominamos la vellosidad coriónica, la unidad funcional de la placenta. ¿Cuál es la función de la placenta? La placenta tiene básicamente dos funciones. Tiene una función nutritiva o nutricional, la que va a nutrir al feto, y tiene una función hormonal, el sostenimiento de este embarazo para que llegue a término. ¿Estamos? Ustedes recuerden que entonces la placenta se va a desarrollar a punto de partida de ese trofoblasto y va a ir pasando por modificaciones a lo largo de todo el embarazo. En el primer trimestre de embarazo vamos a tener este tipo de vellosidades que presentan el citotrofoblasto, que es la célula que vemos tapizando del epitelio, el sinciciotrofoblasto, y tiene un estroma o un tejido conectivo que va a dar origen a lo que es la vellosidad completa, donde van a estar los vasos. Esta vellosidad lo que busca, como dijimos, la célula del trofoblasto es histolítica, esto que vemos acá es el endometrio, que ha sufrido cambios para que pueda permitir la implantación, que son los cambios residuales del endometrio, que son como consecuencia de ese estímulo progestacional del cuerpo lúteo. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, chicos? Entonces, en el primer trimestre de embarazo, la característica de esa unidad funcional o de esa vellosidad coriónica va a ser vellosidades inmaduras. A medida que va transcurriendo el embarazo, la vellosidad se vuelve semimadura y finalmente, en un embarazo de término, la placenta va a estar constituida por vellosidades coriónicas maduras. ¿Estamos? Entonces la vellosidad va a ir sufriendo diferentes cambios hasta llegar a la finalización del embarazo. Entonces, una vez desarrollada la unidad funcional o la placenta, vamos a nutrir al feto, y ustedes recuerden que hasta la 8ª semana de ese primer trimestre, esa estructura que va a ser embrionaria se va a denominar embrión. A partir de la 9ª semana de gestación
vamos a decir que hablamos de feto y va a llamarse feto hasta el momento del nacimiento. Entonces, de la 9ª semana de un embarazo hasta el nacimiento hablamos de feto, y antes de la 9ª semana hasta la 8ª semana hablamos de embrión. Por lo tanto, en el aborto uno va a encontrar o restos embrionarios o restos fetales. Todo va a depender del momento en que se produce el aborto. Decimos entonces que aborto es por lo menos 20 semanas, las primeras 20 semanas de gestación, o 120 días de la gestación. ¿Estamos? Para hablar fundamentalmente de aborto, y por supuesto siempre el embrión, obviamente, y el feto son inviables, o sea, no va a haber vida de ese feto, ¿ok? Entonces nosotros tenemos acá la decidua, esto es el endometrio, y la placenta con sus vellosidades características, y es normal que sean inmaduras. Este es el sincicio trofoblasto. Las células sinciciales, como la palabra lo dice, son células multinucleadas, que eso provienen de la capa germinativa, que es el citotrofoblasto. El citotrofoblasto, a medida que va madurando la vellosidad, va a ir desapareciendo. Bueno. Entonces dijimos que todo aborto que se produce, vamos a hacer el estudio anatomopatológico. Entonces, es una biopsia que la aplicamos en formol, hacemos los cortes en parafina y vemos las características de lo que encontramos en ese contenido expulsado. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos vellosidades coriónicas inmaduras, porque es un aborto, eso es normal, habitual, y vemos también otras vellosidades. ¿Y qué le llama la atención de estas vellosidades? Estas son parecidas a las que les mostré anteriormente. Tiene el estroma y tiene el cito y el citotrofoblasto. ¿Y estas vellosidades qué le llama la atención? Son de mayor tamaño y son de aspecto edematoso. O sea, tienen el estroma muy edematoso. Cuando uno encuentra estas alteraciones en estas vellosidades inmaduras, significa que hay una alteración en la circulación fetal, y habitualmente es sinónimo de cromosomopatía. Es decir, uno no lo puede certificar la cromosomopatía porque uno no ve los cromosomas, pero cuando uno tiene, por ejemplo, pacientes que tienen abortos recurrentes y aparecen estas vellosidades inmaduras edematosas, hidrópicas, sin proliferación de trofoblasto, uno puede inferir quizás que puede estar relacionado ese aborto recurrente con cromosomopatías, y entonces el obstetra, con este resultado anatomopatológico, muchas veces puede recomendar a esa pareja que se haga estudios citogenéticos, por ejemplo. ¿Estamos? Además de, por supuesto, de que de los restos vellositarios podemos encontrar restos fetales también, o embrionarios, tejidos embrionarios que uno avala, ¿no es cierto?, que fue un embarazo. ¿Está? Entonces son alteraciones que uno va a encontrar en el estudio anatomopatológico y muchas veces puede ayudar. Si no encontramos nada, bueno, veremos qué otras causas pueden ser. Dijimos también entonces que podían ser causas maternas. Por ejemplo, esto es un útero doble, tiene doble cavidad uterina y doble vagina. Entonces muchas veces son úteros pequeños en donde la cavidad uterina es insuficiente para recibir ese embarazo, y entonces termina con el aborto. Hay que esperar a que se desarrolle mejor muchas veces, y después en un nuevo embarazo se logra un embarazo de término. En este caso, la paciente solamente descubre que tiene doble útero cuando se embaraza, porque si no, no tiene ninguna sintomatología. O a veces puede ser que el útero sea bicorne, esto es, el cuerpo uterino. Claro, uno podría ver doble cavidad, o sea, pero la paciente, si se hubiera hecho una ecografía previa, a lo mejor uno podría haberlo visto, o haberlo descubierto. En ese caso, lamentablemente, es inevitable el aborto. Esperaremos un segundo embarazo donde el útero se desarrolla un poco más y a lo mejor logra después un embarazo de término. O a veces podemos tener que es un útero que tiene doble cavidad, o sea, es un útero bicorne, tiene un solo cuerpo, una sola vagina, y sin embargo el útero es doble. Estos son todas cosas muy raras, chicos, se las muestro porque, bueno. El conducto de Müller, o sea, puede ser que el conducto de Müller no logró fusionarse en la parte media para constituir un solo útero, y se divide mal. Sí,
puede haber embarazos a término, sí, ¿por qué no? A veces el útero se dice que es un útero infantil porque la cavidad es pequeña. Entonces, como hay estimulación hormonal, en un segundo embarazo logra ese útero desarrollarse un poco más y lograr un embarazo de término. No, o sea, eso habría que ver si lo logra, si no después se verá qué tipo de reparación uno puede hacer en el útero. Pero les digo, esto es poco frecuente. Se los muestro porque ustedes van a ver que estas piezas macroscópicas están en nuestro servicio de anatomía y patología que las van a poder ver en vivo y en directo. Sí. ¿Los ciclos uterinos van juntos o hay alguna distinción entre un ciclo y otro? Y el ciclo uterino va a ir en conjunto porque lo que te produce el ciclo uterino es la ovulación, el estímulo hormonal. O sea que va a responder tanto el endometrio de acá como el endometrio de acá. ¿Por qué no? Van a responder en conjunto. ¿Por qué no? O podemos tener esto, puede ser esto. Esto es un útero cortado por la mitad. Esto es la cavidad uterina. Fíjense, acá tenemos el tejido placentario de aspecto esponjoso, la cavidad amniótica y el desarrollo del feto. Y esto que vemos acá es el miometrio. Fíjense que tiene espesores muy distintos. En este caso es un aborto. No, sería un huevo muerto y retenido, porque quedó dentro de la cavidad uterina. Lo que pasa es que no llegó a término. ¿Por qué? Porque dentro del miometrio, esta paciente que tenía un montón de nódulos, dentro del miometrio, que son algunos tumorcitos que se denominan leiomiomas, tiene leiomiomas múltiples y fue la causal de la pérdida del embarazo. ¿Estamos? En este caso no es nada congénito, es una cosa adquirida, es una neoplasia benigna, que en el caso de esto sí es frecuente. Tener leiomiomas múltiples en mujeres, que a veces no tienen ninguna sintomatología, porque estas leiomiomas son intramurales. ¿Cómo? No estamos discutiendo si el paciente después de la cirugía, una histerectomía nada más. Bueno, acá se le hizo una histerectomía, obviamente. Lo que pasa es que en el trajo está tan mal cortado este útero como no puede ver la continuación con el cuello, pero no importa. Eso obviémoslo. Lo cierto es que esto está dentro de la cavidad uterina, que es el endometrio, que en algún momento tiene que tener continuidad con el cuello, que acá no se ve en este corte, y la causa de la pérdida del embarazo obedece a la presencia de esos múltiples leiomiomas, que son neoplasias benignas, que nacen de músculo liso, como es el músculo del miometrio, y que en este caso deforman la cavidad uterina o deforman fundamentalmente la cavidad endometrial. Y es por eso que muchas veces estas pacientes, el problema es cuando la paciente es primípara, cuando tiene el primer embarazo y desea tener un embarazo. Entonces uno no hace la extirpación del útero. Lo que uno a veces puede hacer es la extirpación de los leiomiomas, hacer leiomiomectomías, que se llaman, tratando de sacar esos tumorcitos para ver si la paciente puede lograr un embarazo. ¿Y tendría unos chiquitos pueden? El problema es que el leiomioma, cuando ustedes vean leiomioma, cuando tenemos tumores del miometrio, son hormonodependientes. Entonces a veces estos leiomiomas no le dan sintomatología a la paciente, pero cuando se embaraza, el estímulo hormonal crece junto con el embarazo y algunos presentan focos de hemorragia, ¿ven? Es decir, sufren cambios que crecen y entonces se modifican. Entonces cuando la paciente ha perdido el embarazo y nunca no ha tenido hijos, uno no puede sacarle el útero, uno intenta para ver si puede lograr un embarazo, si es posible, porque si está lleno de leiomioma, bueno, es muy difícil sacarlo. Si tiene 3 o 4, uno puede intentar hacer la extirpación de los nódulos o de las neoplasias, a ver si se reconfigura ese útero de manera tal que la paciente pueda lograr un embarazo de término. ¿Está? Esto sí que es muy frecuente. Bueno, acá tenemos un útero cortado en sentido longitudinal. Vemos, esto es el cuerpo uterino, esta es la cavidad uterina que está ocupada parcialmente por esta masa de tejido placentario. Esto sería la zona del istmo y esta es la parte del cuello uterino. Vemos que está entreabierto, acá hubo un aborto. No hay aborto, sino hay apertura del orificio externo, ¿verdad? Inclusive tenemos contenido hemático, evidentemente se expulsó el contenido ovular, pero ¿qué pasa? Hay retención del material. Fíjense cómo gérmenes, esto está en contacto con el exterior, gérmenes de la porción inferior, este tejido necrótico puede permitir la colonización de gérmenes, hacer un aborto infectado,
un aborto séptico y un shock séptico. A veces los abortos provocados, las pacientes niegan el aborto y vienen con fiebre y a veces se terminan muriendo y negando el embarazo. Saben que es ilegal producir un aborto. Bueno, pasamos a otro tema del embarazo donde el patólogo puede participar. Y aparece lo que se llama embarazo ectópico. Como la palabra lo dice, quiere decir que es un embarazo que no se lleva a cabo dentro de la cavidad uterina como debe ser, sino que está fuera de la cavidad uterina. Y fíjense que el porcentaje más frecuente de embarazos fuera de lugar están en la trompa de falopio. Ustedes recuerden que la unión del ovocito con el espermatozoide se lleva a cabo en el trompa de falopio. El ovocito sale del ovario y ahí es donde se produce la fecundación. El 97,5% se produce en la trompa de falopio y después un porcentaje muy inferior puede verse en el ovario, a veces puede haber embarazos dentro de la cavidad abdominal, una rareza total, o a veces puede ser que el óvulo fecundado llega a la cavidad uterina y llega hasta el cuello, pero es muy bajo la posibilidad. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse siempre, ¿por qué el embarazo ectópico? Y nuevamente tenemos que plantear, o es un problema materno que hizo que esa trompa de falopio algún tipo de alteración tenga como para que ese huevo fecundado no pueda trasladarse y llegar a la cavidad uterina, o es un problema del huevo. Entonces, el óvulo fecundado puede tener también cromosomopatía, si tiene alguna cromosomopatía puede quedarse a mitad de camino. Entonces, nuevamente, o causas fetales, embrionarias o causas maternas. Si las causas son embrionarias, bueno, es una cromosomopatía. Pero si la causa es de la trompa de falopio, uno tiene que investigar. Entonces, ¿qué causas tenemos que plantear como causas más frecuentes? Fundamentalmente la salpingitis, los procesos inflamatorios. Ustedes saben que la salpingitis obedece muchas veces a noxas infecciosas que tienen las enfermedades pépticas inflamatorias. Por ejemplo, ¿por qué tipo de noxas? ¿Cómo? Micoplasma, que bueno, puede ser, ¿qué más? Gonococcia. Entonces es importante, obviamente un embarazo ectópico, lo primero que ustedes tienen que saber que un embarazo ectópico tubario es una urgencia médica. O sea, ¿cómo nosotros vamos a sospechar un embarazo ectópico? Primero, condición necesaria que la paciente esté embarazada. ¿Cómo nosotros confirmamos con una paciente? ¿Cómo la paciente puede decirnos o venir a la consulta que está embarazada? Primero que tiene que tener la amenorrea, que a veces no la tiene, está embarazada igual, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene que tener? Sí, con certeza. O sea, tiene que tener gonadotrofina coriónica, o sea, la subunidad beta positiva, como para justificar. O sea, ¿ustedes saben qué produce la gonadotrofina coriónica? El trofoblasto. Por lo tanto, sabemos que para que haya un embarazo tiene que haber placenta, y si hay placenta hay embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la paciente viene diciéndonos que tiene un estudio hecho de laboratorio bioquímico que demuestra que está embarazada. Entonces, ¿cuál puede ser el motivo de consulta de esta paciente? Ella se sabe que está embarazada y puede venir con una metrorragia, con un sangrado. Pero nosotros sabemos que cuando tenemos un aborto en donde el embarazo es intrauterino, también puede venir con metrorragia. ¿Cuál es la diferencia de la metrorragia que uno tiene cuando es un embarazo ectópico? Acuérdense que la paciente está embarazada y que el endometrio va a responder a los estímulos hormonales. O sea, la paciente puede venir con dolor abdominal, que eso es preocupante. Cuando la paciente también tiene contracciones que está impulsando dentro de la cavidad, también puede venir con dolor abdominal. Pero lo que ustedes pueden encontrar es que tiene un dolorimiento o una masa anexial. Una masa anexial o un dolor a nivel de la zona anexial. Y en general la metrorragia no es como la metrorragia del aborto de la cavidad uterina, que es una sangre importante. Habitualmente es una metrorragia muy escasa y la paciente refiere que tiene como un sangrado de color como borra de café, medio como amarronado y escaso. Entonces nosotros siempre tenemos que tener presente en toda mujer joven que viene con una masa anexial, que parece, qué sé yo, a veces no se sabe que está embarazada la paciente, no se hizo el estudio, porque a lo mejor tenía esa pérdida sanguínea o tuvo una amenorrea y no le da ninguna importancia, y a veces llega a una guardia y usted dice, bueno, una tumoración
en uno de los cercano a la zona de un anexo, ¿no? ¿Con qué diagnóstico diferencial tendríamos que plantear? Podría venir con un cuadro que uno podría sospechar que es un cuadro appendicular, un apendicitis. Entonces, cuidado, que a veces no todos los cuadros de dolor abdominal son apendicitis, máximo en una mujer joven. Usted dice, si estoy en la menorrea no se acuerda, o no se acuerda cuando fue su última menstruación, siempre plantear que uno puede estar en presencia de un embarazo ectópico, y máxime si uno palpa una tumoración anexial. ¿Por qué es importante? Porque es una urgencia médica. Ustedes recuerdan, ustedes acaban de ver el grosor que tiene el miometrio. Recuerden ustedes que el trofoblasto, función histolítica, angioplástica, en una trompa que tiene una pared muy delgada. Es decir, se va a penetrar como hace cualquier otro trofoblasto en la pared de la trompa, una trompa que es delgada, y lo más que seguro que ¿qué es lo que va a pasar? Se va a perforar la trompa y va a haber sangrado porque va en busca de los vasos. Entonces ustedes recuerden que el embarazo ectópico comienza con un embarazo no complicado, con un dolorimiento. Si ustedes no lo sospechan, en las pocas horas o al día siguiente la paciente viene con el aborto complicado y te puede venir con un estado de shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque puede haber una hemorragia interna. Es decir, ustedes pueden tener una complicación del embarazo que va a producirse la hemorragia interna, ¿en dónde? En el peritoneo. La paciente puede venir con un hemoperitoneo. Entonces, te vino con un dolorimiento, con un sangrado como borra de café, vos no le pediste a ver cómo estaba la unidad beta, no le preguntaste, la mandaste a la casa y al otro día la paciente te viene con los signos de shock. Y ahí te cuento, meter a un paciente en un quirófano que está chocada, o sea, es difícil, ¿verdad? Y con el riesgo que se te puede morir. Por eso que es importante que en toda mujer joven, cuando viene con un dolor abdominal localizado, siempre tener presente la posibilidad de un embarazo ectópico, hacer un estudio ecográfico, una buena evaluación del abdomen, no descartarlo nunca por más que la paciente niegue que pueda estar embarazada, porque no desconoce que está embarazada. Y acá tenemos, esta es la trompa de falopio, vista desde afuera. Está muy ensanchada desde afuera, estas son las fimbrias, esto es lo que toma contacto con el ovario, acá se produce la fecundación y normalmente tendría que pasar el huevo fecundado y llegar a la cavidad uterina. En este caso, nosotros encontramos una trompa marcadamente abultada desde afuera y al corte que encontramos dentro de la cavidad de la trompa de falopio, que es como un cordoncito, o sea, la luz es una luz muy pequeña, está marcadamente dilatada y de un contenido totalmente hemático. Esto no es otra cosa que tejido placentario. Y termina en esto, eso termina produciéndose la necrosis, esto se denomina hematosalping. Fíjense lo que queda de la pared de la trompa. La pared de la trompa se va adelgazando, la luz se va dilatando, se va llenando de sangre, hasta que finalmente se produce la necrosis de la pared de la trompa y termina este contenido hemático volcándose al peritoneo y la paciente viene a la guardia con un vientre en tabla. Con un vientre en tabla también planteo, ¿es una apendicitis perforada o es un embarazo ectópico? ¿Estamos? Entonces son planteos que uno tiene que hacerse, máximo si la paciente viene con un estado de shock. ¿Cómo? Sí, en general tiene metrorragia escasa, pero como es escasa, uno tiene que preguntarle a la paciente, porque esa paciente no le da ninguna importancia o le resta importancia. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ir en búsqueda de los signos y de los síntomas y preguntarle. Fíjense lo que pasa con esta trompa. Esta trompa seguramente tenía una salpingitis. Esto es toda la trompa que está toda tabicada, ha tenido una salpingitis crónica, mejor por una monocoxia, ha quedado con secuelas del proceso inflamatorio crónico, el hematosalping, la marcada dilatación que tiene la trompa, está a muy poco tiempo de generarse la perforación de la pared y el hemoperitoneo. Esta trompa está perdida, no queda otra que hacer la extirpación de la trompa, esta trompa se vuela, ya está. Pero es importante hacer el estudio anatomopatológico e investigar cuál es la causa de este embarazo ectópico. Porque si nosotros encontramos que se produce por una salpingitis crónica, ¿qué tenemos que hacer con la paciente? Tratar la causa subyacente primero.
tenemos que investigar cómo está la trompa contralateral, porque ¿cuál va a ser el futuro de esta paciente si sigue también comprometida la otra trompa? Repetir el embarazo ectópico, Entonces ustedes, frente a una alteración de la trompa, hay que siempre corroborar que la afectación sea uni o bilateral, porque si es bilateral, nosotros le vamos a recomendar a esa paciente que no se embarace o que busque el embarazo por otras vías. ¿Me entienden lo que les digo? Porque si no vamos a terminar con el riesgo de que haga un segundo embarazo ectópico del otro lado. ¿Está? Entonces, por eso, cuán importante es hacer diagnóstico de las infecciones, que es otro tema que ustedes van a tratar más adelante, porque las salpingitis son graves, porque dejan secuelas, sobre todo cuando son noxas bacterianas biógenas, como es, por ejemplo, la gonococcus. Es grave. Comenzó a nivel del cuello, una enfermedad de transmisión sexual, pero fíjense que puede comprometer la trompa de falopio y dejar complicaciones a futuro para esa paciente, cuando desee embarazarse. Por eso que el tratamiento a tiempo y el diagnóstico precoz de las entidades permiten minimizar las complicaciones que puede tener esa noxa. Bueno, y esto también es una trompa de falopio, pero tiene una salpingitis crónica tan gruesa en la pared que fíjense que logró desarrollar placenta y desarrollar feto. Obviamente que terminó con el óbito, ¿no es cierto? Pero fíjense que... ¿Hasta qué edad puede tener un feto la trompa? No, en el primer trimestre de embarazo la pared de la trompa no aguanta. Hasta los 12, hasta 12 semanas. Es decir, acá llegó a desarrollar esto es un feto, cabecita, cuerpo, está todo constituido, y placenta, cavidad amniótica. Logró desarrollarse, pero obviamente termina en aborto, termina en pérdida o interrupción del embarazo, no llega a término. O sea, si usted me dice, ¿habrá algún embarazo que habrá terminado a término de una trompa? Y todo puede ser, pero es poco, lo más que seguro que esto termine en un hemoperitoneo. Silencio, chicos, porque si no, no escucho. ¿Cómo? No te queda otra. O sea, ¿qué vas a esperar? ¿Que se perfore la trompa? O sea, este embarazo vino para perderse, lamentablemente. Y vos tenés que evaluar costos-beneficios. Si vos tenés un embarazo ectópico en la trompa, vos sabés que la trompa es delgada y más que seguro que va a terminar con un hemoperitoneo. Entonces vos tenés que adelantarte a las consecuencias. Y lamentablemente vas a tener, si vos diagnosticas un embarazo ectópico, lamentablemente va a terminar en la pérdida del embarazo. Hay que sacar esa trompa. Está dentro del primer trimestre de embarazo. Una vez que vos ya desarrollaste la placenta y que hace su penetración, es cuestión de tiempo nada más. O sea, no vas a llegar al tercer trimestre de embarazo con un embarazo ectópico. Son todas patologías del primer trimestre. A las 20 semanas ya manifestó la sintomatología. Son todos problemas de los primeros periodos del embarazo. Bueno, esto es a mayor aumento y más que lo mismo. Fíjense, cavidad amniótica es una superficie lisa. Ustedes recuerden que la placenta bien constituida tiene una cara materna y tiene una cara fetal. La cara fetal es el corión y el amnios, con el cordón umbilical, y el tejido placentario que va a estar en contacto con el útero, fundamentalmente está dado por los cotiledones del tejido placentario. La placenta dijimos que está constituido por vellosidades coriónicas y que van a tener puentes o lagunas sanguíneas, porque tiene que buscar la nutrición, o sea, es, digamos, la intermedia entre el feto y la madre, que va a ser la circulación feto-materna. Bueno, entonces dijimos que todo embarazo, para ser embarazo, tiene que tener ese órgano que se llama placenta. Y solamente se desarrolla el embarazo y se va a perder con el embarazo. Una vez que se llega al embarazo de término, junto con el recién nacido, ustedes tienen después la fase de alumbramiento y esa placenta, ese órgano se elimina. O sea, es una placenta por cada recién nacido que uno tenga, ¿verdad? Bueno, entonces, así como se desarrolla la placenta normal, también puede tener enfermedades la placenta.
Y dentro de las enfermedades de la placenta, una de ellas son las que se denomina enfermedad trofoblástica gestacional, que tiene que ver con un trastorno del desarrollo placentario. Es decir, hay un conjunto de procesos que están caracterizados por una proliferación exagerada del trofoblasto. Y que esa proliferación exagerada del trofoblasto puede generar enfermedades que tienen un cierto potencial biológico de transformación a la malignidad, que no son lesiones malignas ni son lesiones benignas tampoco, son enfermedades que podemos decir lesiones borderline, que son alteraciones del desarrollo y que corresponden al grupo de las llamadas mola hidatidiforme o hidatiforme. La mola hidatidiforme, que es entonces un trastorno del desarrollo caracterizado por una proliferación exagerada del trofoblasto, que va a estar constituido siempre por vellosidades coriónicas. Es decir, la particularidad de la mola es que está constituida por esa unidad funcional que yo les mostré, que tiene un estroma y que tiene un revestimiento epitelial del cito y del sincicio trofoblasto. ¿Estamos? O bien, esa enfermedad trofoblástica o ese trastorno placentario puede realmente constituir una verdadera neoplasia maligna. Es decir, ese trofoblasto puede transformarse en una verdadera neoplasia maligna y esa neoplasia maligna recibe el nombre de coriocarcinoma. El coriocarcinoma, como es una neoplasia maligna que nace del trofoblasto, va a estar constituida solamente por células del trofoblasto, es decir, células del citotrofoblasto y del sincicio trofoblasto, células atípicas neoplásicas, y el coriocarcinoma no va a constituir vellosidades. ¿Estamos? Entonces, la primera distinción importante que uno puede evaluar macroscópicamente y microscópicamente y ecográficamente es la presencia o no de vellosidades. Entonces recuerden que la mola siempre tiene vellosidades coriónicas con proliferación exagerada del trofoblasto. El coriocarcinoma es una proliferación atípica, maligna del trofoblasto y nunca jamás va a constituir vellosidades. ¿Queda claro? Ahora bien, todos estos trastornos del desarrollo tienen que ver con cromosomopatías. Es decir, tanto el coriocarcinoma, ustedes saben que las neoplasias tienen cambios mutacionales genéticos, la mola hidatidiforme también. Y de acuerdo al tipo de cromosomopatía que tiene, podemos tener distintas variantes de la mola. La mola puede ser parcial, que como la palabra lo dice, quiere decir que algunas vellosidades tienen alteraciones, como por ejemplo la proliferación exagerada del trofoblasto, otras no. O la mola puede ser completa, ¿qué quiere decir? Que todas las vellosidades coriónicas, todas tienen proliferación del trofoblasto, todas tienen alteraciones. Y la diferencia fundamentalmente está que la mola completa es una mola que está constituida por una cromosomopatía que es 46XX o 46XY, pero todos los cromosomas, ustedes saben que el huevo es, nosotros somos 46XX la mujer y 46XY los hombres. O sea, sería normal. No, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos constituidos con 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. Estamos. El problema de la mola, como es una cromosomopatía, es un espermatozoide que fecunda un óvulo que perdió los cromosomas maternos. Es decir, que la mola hidatidiforme completa es una 46XX solamente con cromosomas del padre que se multiplican. Por lo tanto, nunca jamás una mola completa va a tener feto. Porque nosotros somos mamá y papá, si no, no nos constituimos como seres humanos. Entonces las molas completas es una cromosomopatía 46XX o 46XY y está constituida solamente por los cromosomas paternos. La mola parcial también es una cromosomopatía, pero puede ser que un óvulo que tiene los cromosomas de la madre es fecundado por dos cromosomas paternos. Y ahí entramos en un desviole de cromosomas. En vez de tener 47, tenemos 69, por ejemplo. En ese caso, ustedes van a tener una cromosomopatía y nosotros vamos a encontrar, como todo cromosomopatía, alteraciones
cromosómicas fetales, malformaciones, y entonces algunas vellosidades van a tener esas alteraciones del trofoblasto y además en las molas parciales podemos encontrar restos fetales, porque tenemos cromosomas maternos y cromosomas paternos. ¿Estamos? A su vez, la mola, hay una mola que se llama invasora. Dijimos que esto tiene potencial de malignidad, pero estos trastornos del desarrollo, por lo general, ustedes saben que, como todo trofoblasto, invade el endometrio, porque se tiene que implantar. Cuando ese endometrio es superado por la implantación, o sea que la función histolítica es mucho más importante y penetra el miometrio, o inclusive puede llegar hasta la serosa del útero, decimos que esa mola es invasora. Hasta inclusive puede perforar el útero la mola. Y ahí hablamos que en realidad uno plantea que realmente es invasora, pero no diríamos que es una neoplasia maligna, porque uno la extirpa simplemente es porque ustedes saben por qué la placenta llega hasta el endometrio, porque así como tiene factores promotores de la implantación, tiene sustancias que regulan hasta dónde tiene que ser la implantación. Como acá tenemos una cromosomopatía, no hay mediadores reguladores y entonces puede penetrar más allá del endometrio. ¿Estamos? Esa es la variante de lo que llamamos mola invasora. Bueno, vamos a ver entonces cómo se presenta. La paciente tiene que tener como condición necesaria estar embarazada, ¿verdad? Y este es un útero. Acá lo tenemos a menor aumento. Este es un útero globuloso, como todo útero gestacional. El útero crece. Esto es está abierto por la cara anterior. Esto sería el miometrio. Y dentro de la cavidad uterina está el contenido de la concepción. Ahora, ¿qué vemos acá? Acá vemos un tejido que tiene un aspecto como de estructura, como si fueran racimos de uva, ven como vesículas que ocupan toda la cavidad. Esta paciente, condición necesaria, tener una ultrafina coriónica positiva, ¿no es cierto? Está embarazada. Aumenta el útero. ¿Cuál puede ser el motivo de consulta? ¿Qué pasa? Empieza con metrorragia. Es más, puede tener metrorragia y puede empezar a perder parte de este contenido. Entonces, como la paciente tiene metrorragia, acá vemos la sangre, y empieza a perder estas estructuras que son como pequeñas vesículas, empieza a perder tejido. Nosotros vamos a hacer una ecografía, nosotros sabemos que en un embarazo controlado, no solamente nos interesa saber que la paciente está embarazada, que el útero le crece, sino que nosotros hacemos una ecografía. ¿Qué buscamos con la ecografía nosotros? Buscamos primero dónde está ubicado, después vemos el saco gestacional y después con el tiempo nos gusta ver si está el feto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos encontrarnos que cuando le hacemos una ecografía a esta paciente, si es una mola completa, lo primero que nos vamos a encontrar es feto o embrión, ¿verdad? Y empezamos a ver estas estructuras, que como son pequeñas vesículas, vamos a ver esta imagen en la ecografía, que no es la característica habitual de un embarazo normal. Nosotros de esto lo podemos sospechar por ecografía. No tenemos que esperar que la paciente venga con metrorragia o que venga perdiendo estas vesículas. Ahora, ¿qué son estas vesículas? Estas vesículas no son otra cosa que vellosidades, que son vellosidades coriónicas o placentarias que como tienen cromosomopatía, tienen el problema que la circulación fetal va a ser anómala. Por eso que la característica que tienen las vellosidades de la mola es que son edematosas. ¿Se acuerdan que habíamos tenido un paciente que había tenido un aborto recurrente y que encontramos algunas vellosidades edematosas? ¿Qué es lo que tiene a diferencia de esa cromosomopatía? Que además de la vellosidad edematosa, inmadura, porque estamos en el primer trimestre del embarazo, aparece una gran proliferación del trofoblasto, que a mayor aumento vemos citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. ¿Se acuerdan que veíamos una sola capita? Acá tenemos un montón de capas, o sea que hay una proliferación exagerada del trofoblasto, que es diagnóstico entonces de la mola. Tenemos vellosidades edematosas porque es una cromosomopatía, y proliferación del trofoblasto. Si todas las vellosidades tienen esto, decimos que es una mola completa.
beta. No tenemos que encontrar restos embrionarios o fetales. Si en cambio nosotros encontramos algunas vellosidades y otras que son normales, o encontramos restos fetales, uno puede sugerir o inferir que se trata realmente de una mola parcial. ¿Está? Otra cosa que uno puede hacer en esta mola, hacer el estudio citogenético para corroborar cuál es la cromosomopatía, si uno quiere indagar un poco más. Entonces recordemos que hacemos diagnóstico macroscópico. Obviamente va a ir a la pérdida del embarazo. Este embarazo no va a llegar a término, empieza con la hemorragia hacia la finalización del primer trimestre, o sea, ya a la 20 semana empieza con metrorragia. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuándo nosotros podríamos sospechar una mola? Fíjense, ustedes tienen una proliferación exagerada del trofoblasto. ¿Qué dijimos que producía el trofoblasto? Tenemos una hormona gonadotrofina coriónica que no aumenta como un embarazo normal, aumenta muchísimo más. ¿Con qué otro diagnóstico diferencial tenemos que plantear cuando uno tiene una subunidad beta o una gonadotrofina coriónica que está por las nubes? Con un embarazo gemelar o un embarazo múltiple. ¿Quién te va a dar el diagnóstico de certeza? La ecografía. Por eso la ecografía. Hay dos fetos, bueno, eso te justifica la gonadotrofina elevada. O la aparición de estas vesículas, que no son otra cosa que vellosidades edematosas, debe hacer diagnóstico de monidetiforme. ¿Está? Bueno, este también es un útero que está cortado en sentido longitudinal. Esto es el cuello, el canal endocervical y esta es la cavidad endometrial. Está cortado y a modo de libro abierto. Estamos viendo la cavidad uterina. Acá ya no vemos vellosidades. No vemos vellosidades. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un tejido sólido, con áreas de hemorragia, con áreas de necrosis aparentemente, y que no están solamente en la cavidad, están en la cavidad y ¿dónde más? En el miometrio. Es decir, a mayor aumento, fíjense que bien que se ve la cavidad uterina, ¿la alcanzan a ver? Ustedes no lo ven rojo al útero porque está fijado en formol. Ustedes recuerden que el formol es un excelente fijador que cambia los colores. Es decir, aprendemos a ver en tonos de grises nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos? Que esta paciente, la condición necesaria, tiene que haber tenido el antecedente de estar embarazada, ¿no es cierto? O sea, tenemos gonadotrofina coriónica. Ahora, esta paciente vemos que el aumento de la gonadotrofina coriónica está en relación con una lesión tumoral sólida, con áreas de necrosis que está indicando de cómo es el crecimiento. ¿Cómo? Y si el necrosis rápido. Crecimiento rápido. ¿Qué neoplasias tienen crecimiento rápido? Las neoplasias malignas. Y ese crecimiento rápido lleva no solamente a la necrosis, sino a la hemorragia. Y además, ¿cómo se comporta? ¿Cómo son los límites de esta tumoración? Difuso. Mal definidos, irregulares. Está comportando con un crecimiento de tipo infiltrativo. O sea, está reemplazando al miometrio. Se está comportando desde el punto de vista macroscópico como una neoplasia maligna. Si nosotros tenemos el antecedente, ustedes saben que las neoplasias malignas de coriocarcinoma pueden hacer de una mola, puede ser de novo, una paciente se embaraza y desarrolla un coriocarcinoma, o pueden hacer de un embarazo normal. Ustedes recuerden que después de un año de haber tenido un embarazo, las chances o las posibilidades de que haya quedado alguna célula de trofoblasto que se malignice es posible. Es mucho menos frecuente, pero bueno, existe. Entonces nosotros tenemos que el antecedente de embarazo, el antecedente de haber tenido una mola, aparece una masa sólida, nosotros vamos a hacer la gonadotrofina, ¿cómo va a estar en este paciente? Elevadísima. Y cuando hacemos el estudio histológico de esa masa tumoral, vemos que acá no hay vellosidad, sino que solamente hay sinciciotrophoblast, citotrofoblasto, y fíjense cómo son las células. Acá, ¿qué es lo que vemos? Una célula que está en mitosis, una mitosis aberrante. Ustedes saben que de una célula salen dos. Acá es una célula que tiene una mitosis explosiva. Fíjense que tiene núcleos irregulares, hipercromáticos, pleomorfismo celular. Es decir, tiene todas las características de una neoplasia maligna. Con el agravante que el trofoblasto, recuerdan que era angioplástico, va en búsqueda de los vasos. Entonces, ¿qué problemita tenemos cuando una paciente hace un coriocarcinoma? Las rápidas
vía hematógena y la rápida posibilidad de encontrarnos con metástasis. ¿A dónde podría dar metástasis por vía hematógena rápidamente? A pulmón. Pero por suerte, el coriocarcinoma que nace de un embarazo, o sea, el coriocarcinoma que nace a nivel intrauterino, tiene la suerte de ser muy quimiosensible, es decir, que con quimioterapia uno puede tratar a estas pacientes y en general tener óptimos resultados. La pregunta que yo les hago es, yo pregunto, ¿el hombre puede tener coriocarcinoma? Embarazado no puede, estamos cierto, por lo menos por ahora no. Sin embargo, puede haber coriocarcinoma. Entonces, ustedes tienen que recordar, una cosa es el coriocarcinoma que nace del tejido placentario, del trofoblasto, pero ustedes recuerden que hay la célula germinal, que es la que dio origen a este embarazo, está en el ovario en la mujer y está en el testículo en el hombre. Es decir, que a punto de partida de la célula germinal, ustedes pueden tener coriocarcinoma en el ovario en la mujer y el hombre puede tener un coriocarcinoma y no quiere decir que está embarazado, sino que nace de la célula germinal, que es el espermatogonia, el espermatozoide. Entonces ustedes tienen dos tipos de coriocarcinoma: el coriocarcinoma que nace del tejido placentario y el coriocarcinoma que nace de la célula germinal, tanto en el hombre como en la mujer. Y si bien desde el punto de vista morfológico son idénticos y desde el punto de vista biológico van a dar metástasis por vía hematógena, el pronóstico es totalmente distinto. El coriocarcinoma en el hombre que nace en el testículo o el coriocarcinoma en el ovario en la mujer no son quimiosensibles como es el coriocarcinoma que nace del tejido placentario. Es una pequeña diferencia, pero me parece que no es menor. Entonces uno sabe que frente a un coriocarcinoma de origen placentario uno tiene altas chances de que la paciente tenga una sobrevida excelente y una buena calidad de vida, mientras que el coriocarcinoma de otro origen puede como no responder a la quimioterapia y uno puede plantearse que el paciente tenga un mal desenlace. Así que el hombre también puede tener coriocarcinoma. Bueno, sigamos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Háblame fuerte porque no te entiendo. Sí. ¿Y a ustedes qué les parece? Ella me pregunta si el hombre podría tener gonadotrofina coriónica. Sí, pero si no decimos que las células germinales, o sea, no decimos que el coriocarcinoma sale del trofoblasto, nace del trofoblasto. ¿Cómo? El testículo, o sea, vos tenés en el testículo espermatozoides. El espermatozoide es capaz de producir una persona. Se tiene toda la información genética de todo. Y nosotros dijimos que el célula trofoblasto era de origen fetal. Estamos, o sea, que en ese espermatozoide o en ese ovocito tenés la información del trofoblasto. A punto de partida de la célula germinal podés producir cualquier tejido. Por lo tanto, de ahí nace el trofoblasto. Obviamente, si es un coriocarcinoma quiere decir tumor maligno que nace del trofoblasto. Si hay trofoblasto, el trofoblasto produce gonadotrofina coriónica. ¿Ok? Y de hecho son marcadores. Por ejemplo, chicos, por favor, silencio. Ustedes muchas veces hacen tratamiento con quimioterapia. ¿Y cómo controlas un paciente de que no haga una recidiva o una metástasis? A través de la gonadotrofina. Un paciente que tuvo un coriocarcinoma, vos le dosás la gonadotrofina. Si aparece nuevamente, quiere decir que hay un nuevo foco o una metástasis. ¿Comprenden? Es un controlador bioquímico. Bueno, vamos a algunas patologías fetoplacentarias que tienen que ver con patologías propias. Ustedes recuerden que cualquier noxa puede interactuar durante un embarazo, desde noxas ambientales o alteraciones de tipo genéticas. Y ustedes recuerden que cuanto más precoz actúa una noxa, mayores van a ser las alteraciones. Algunas terminan con aborto, que es lo que acabamos de ver. Cualquier tipo de alteración termina con el aborto. Pero si esa alteración actúa más tardíamente o no actúa de una manera tan intensa, muchas veces se puede llegar a un embarazo de término y aparecer con algunas alteraciones. Una de las alteraciones que solamente para que ustedes sepan es que puede haber anomalías en el cordón umbilical. El cordón umbilical puede ser corto. Ustedes saben que el tamaño del cordón está en relación con el desarrollo del feto del embrión.
y hay tablas de medición que determinan cuánto tiene que medir un cordón, pero más o menos ustedes tienen que saber que el cordón umbilical mide lo mismo que mide el feto. Es decir, si un feto de término, un chico al nacer mide 55 centímetros, eso es lo que tiene que medir el cordón. ¿Qué sucede? A veces el cordón puede ser extremadamente largo, o sea, más de 55, o puede ser corto. ¿Cuándo decimos que un cordón es corto? Cuando mide menos de 32 centímetros en un embarazo de término. Y que puede tener trastornos. Ustedes saben que el feto, una vez que se desarrolla, tiene motilidad dentro del útero, ¿verdad? Dentro de la cavidad amniótica. Nosotros podemos tener que el cordón, cuando es demasiado corto, significa que el chico se mueve poco. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que el feto se moviliza y en el momento en que se va a producir el parto, tiene que tomar alguna posición. Ustedes saben que los chicos tienen que tomar posición cefálica. Si ustedes tienen un cordón demasiado corto, el feto no se puede acomodar adecuadamente, puede quedar en podálica, y ustedes saben que con el control que uno va haciendo de ese embarazo va a ser determinante para que esa paciente no vaya a un parto natural, sino que va a tener que ir a cesárea. ¿Comprenden? Entonces tiene implicancias en el embarazo tener un cordón corto. La pregunta es ¿por qué tenemos cordón corto? Y el cordón corto puede ser porque tengamos una cromosomopatía, por ejemplo un síndrome de Down. Un chico con un síndrome de Down a veces puede tener un cordón corto, se mueve menos, y muchas veces las cromosomopatías terminan con partos en podálica y el chico tiene que ir a cesárea. O puede ser lo inverso, puede ser que el cordón sea extremadamente largo. Si el cordón es muy largo, el chico se mueve 3 veces más. Y si se te mueve 3 veces más, tenemos el problema que el cordón o haga una circular de cordón alrededor del cuello del chico, que eso le va a generar isquemia, y esa isquemia puede llevar a retardo del crecimiento intrauterino o puede llevar a la muerte del feto intraútero. En un chico que era total y absolutamente normal, se termina muriendo pues se muere ahorcado. O bien puede ser que ese cordón tan largo, como el chico se mueve tanto, el feto se mueve tanto, torsione los vasos y pasa exactamente lo mismo. Entonces, realmente trae complicaciones durante ese embarazo, algo que se anomalía del cordón. Si el chico nace, el cordón era larguísimo y nació perfecto, no pasa absolutamente nada. Perdón. Vamos a poner en silencio. Bueno, entonces, otra patología importante es la arteria umbilical. Ustedes saben que el cordón umbilical tiene 2 arterias y una vena. A veces uno puede encontrarse con chicos que tienen alteraciones al nacer, malformaciones. Uno estudia la placenta y a veces encuentra que tiene una arteria umbilical única. Pero a veces también encontramos chicos recién nacidos normales, que a veces por un estudio mandamos a estudiar la placenta y descubrimos la arteria umbilical única. Es decir, que la arteria umbilical única por sí misma no significa nada o significa mucho cuando está asociada a otras malformaciones. ¿Comprenden? Se puede asociar a Down, muchas veces, bueno, pero a veces hay recién nacidos total y absolutamente normal y la arteria umbilical única no significa nada. Así que bueno, es un hallazgo que uno lo describe, que lo encuentra en la placenta cuando uno lo estudia. Otra cosa importante es ver dónde se inserta el cordón umbilical, porque el cordón umbilical habitualmente puede tener una inserción central en esa cara fetal que veíamos, y ahí se ramifican los vasos que se van a conectar vía tejido placentario con el vaso materno. A veces el cordón se inserta tan periférico en la placenta que toma contacto con las membranas. Y pasa lo mismo, recuerden ustedes que el feto se mueve. Y entonces a veces la movilización de ese feto hace que ese cordón esté tan superficial y que pueda sufrir hemorragia. Y esas hemorragias pueden llevar a isquemias fetales, retardo del crecimiento. Entonces, bueno, es importante cuando uno tiene la pérdida de ese embarazo, fijarse cómo estaba ese cordón y evaluarlo. Y muchas veces esa disección filamentosa puede ser la causa de una hemorragia intrauterina y muchas veces la pérdida del embarazo, ¿verdad? A veces uno la encuentra y el chico nació bien, no pasó nada, pero bueno, cuando uno la encuentra y ese se ha perdido el embarazo, tiene importancia. Después vamos a hablar de otras cosas que en realidad no son anomalías, ¿verdad? Es decir, nosotros, la raza o la especie humana es unípara, nosotros tenemos de a uno, pero a veces no es así, a veces no es unípara, a veces aparecen los embarazos que son embarazos múltiples o gemelares, y nosotros podemos tener el embarazo bipitelino
llamados los mellizos, que hay dos óvulos que se liberaron y que son fecundados por dos espermatozoides distintos. ¿Y qué son los hermanos mellizos? Que pueden ser de distinto sexo, tienen distinta placenta, distinto cordón, todo diferente, pero están en el mismo momento dentro de la cavidad uterina. Y después tenemos el embarazo univitelino, en donde uno no se sabe por qué, nosotros somos uníparos, pero esa masa embrionaria, por esas cosas del destino, se divide en dos o en más de dos, esas masas embrionarias, y aparecen los embarazos gemelares o los gemelos que comparten cosas. Y esto sí tiene importancia porque comparten, depende del momento en que se produce la división. Y ustedes recuerden que cuanto más temprano se produzca la división, menos cosas compartimos. Ahora, cuando uno comparte, ya por ejemplo, en el primer día no comparte nada, ni la placenta, ni la cavidad amniótica, no comparte nada. Pero cuando uno empieza a hacer la división más tardíamente, por ejemplo, en el día 13 de la fecundación, tenemos el problema que ya no solamente compartimos placenta, corion y amnios, sino que pueden compartir órganos, y ahí aparecen las monstruosidades que son los siameses. Entonces los siameses no son otra cosa que embarazos gemelares en donde la división se produjo tardíamente. Otra cosa importante que es el embarazo múltiple. Ustedes saben que los embarazos múltiples se tienen que tener un control mucho más importante de ese embarazo, porque a veces no solamente comparten amnios o corion, sino que a veces comparten anastomosis vasculares, y lo importante para que los dos fetos o embriones se desarrollen adecuadamente es que las presiones vasculares sean idénticas, porque si las presiones son distintas, uno puede tener un feto que es transfusor y otro feto que es transfundido, y que puede terminar con la muerte de los dos o con la muerte de uno de los fetos, ¿me entienden? Entonces es importante ver, bueno, a veces cuando se pierden esos embarazos gemelares, hay que estudiar los dos fetos y hay que estudiar las dos placentas para ver qué es lo que ha pasado para que haya alteraciones. Entonces ahí es muy importante en el univitelino qué pasa con las anastomosis vasculares. Uno de los problemas que podemos tener en el embarazo univitelino o embarazo gemelar es lo que se llama el hidroatletalis, el chico transfundido que está pletórico de sangre, edematoso, con isquemia, que también termina con la muerte. Y el otro feto que se transforma en un feto que es patilacio, se queda sin sangre. Acá tenemos entonces una placenta gemelar, fíjense ustedes, que tiene sus dos cordones, comparten la placenta pero no comparten la cavidad amniótica, están separados. Cada uno tiene su vasculatura, y fíjense que obviamente esta es la cara fetal y esta es la cara materna, los cotiledones, y acá tenemos los vasos, que obviamente van a estar interconectados. Acá, entonces uno tiene que evaluar las características de ambos cordones para ver la coloración, el aspecto, y ver cómo han nacido los recién nacidos, que son normales. Otro problemita que podemos tener, que no es problema, que son no embarazos múltiples, sino que la placenta es múltiple. Ustedes saben que la placenta tiene una cavidad, tiene sus cotiledones, pero a veces puede tener formas raras. Puede ser bilobulada, puede ser trilobulada. Eso no pasa absolutamente nada, es una cosa de la forma, ¿verdad? El problema es a veces que algunos cotiledones, que era lo que veíamos antes, ¿no es cierto? Estos son los cotiledones. Puede aparecer un cotiledón totalmente separado, un cotiledón aberrante, y que puede estar atravesado por vasos que comunican. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando hay vasos aberrantes o un cotiledón separado, esos vasos también están expuestos a traumatismo, porque el feto se mueve y obviamente puede generar hemorragias que más comúnmente van a aparecer después de las 20 semanas. O sea, empiezan a aparecer más comúnmente las hemorragias en la segunda mitad del embarazo, que puede terminar con la pérdida de ese embarazo, la interrupción por la muerte del feto, o puede aparecer en el momento del alumbramiento. Un embarazo que venía totalmente normal, el chico se termina muriendo, ¿no es cierto?, antes de nacer. Y acá vemos, ¿ven? Acá tenemos un solo cordón, es una sola placenta, pero fíjense la forma irregular. Esta sería
tenía con 2 bilobulada. Podría ser una tercera trilobulada y por acá pasan los vasos, ¿ven? Y eso podría generar muchas veces la pérdida del embarazo. Bien, entonces, otra cosa importante de hemorragia, que en realidad, ¿cuál es el problema del embarazo? Las hemorragias, comienza como manifestación clínica la hemorragia, que ya empieza a aparecer ya no en el primer trimestre de embarazo, que fue lo que vimos anteriormente, sino que empieza a aparecer ya en el segundo trimestre. Está avanzando el embarazo y es la placenta previa. La placenta previa quiere decir fundamentalmente que la placenta, cuando tenía que implantarse, muchas veces por alguna dificultad que tiene el tejido placentario de implantarse por sí mismo, por alguna alteración de la placenta, de esas vellosidades, o por alguna patología en el endometrio, una paciente que habrá tenido a lo mejor una endometritis o tuvo un curetaje previo, hace que esa placenta no se pueda implantar donde corresponde y termina implantándose demasiado bajo. Entonces, el embarazo lleva su evolución y el problema es que esta placenta, si sale antes que el feto, termina con la muerte del feto. ¿Estamos? Primero tiene que salir el feto y después tiene que salir la placenta. Entonces, la placenta previa muchas veces puede ser la causa, a medida que va avanzando el embarazo, de hemorragias y muchas veces pérdida del embarazo. Entonces, en estos casos uno puede adelantar el parto, por supuesto que va a ser por cesárea. Otra causa que podemos tener como causas de hemorragia en el segundo trimestre de embarazo es el desprendimiento prematuro de una placenta que estaba implantada normalmente. Puede aparecer trombosis subcoriales, eso puede producir un hematoma retroplacentario y ese desprendimiento de la placenta obviamente produce isquemia en el feto, puede llevar a un retardo del crecimiento intrauterino o a la muerte del feto. Y se expresa con metrorragia. Toda metrorragia en el embarazo siempre es preocupante. Entonces uno tiene que plantear qué pacientes con mayor frecuencia hacen estos hematomas retroplacentarios. Y el factor predisponente más importante que puede aparecer en cualquier embarazo es la preeclampsia. Ustedes saben que la preeclampsia es la aparición de hipertensión gestacional, que en un porcentaje de embarazos aparece, en un 16-20% de los embarazos aparece en paciente la hipertensión gestacional. Y tener en cuenta entonces el control de la presión dentro del embarazo, porque muchas veces puede ser la causa de estos desprendimientos y obviamente la producción, ¿no es cierto?, no solamente de la pérdida del embarazo, que eso sería una cosa que, bueno, del momento, sino que la hemorragia puede ser tan importante que puede terminar no solamente con la muerte del feto, sino que puede terminar con la muerte de la madre. Entonces recuerden que las hemorragias internas o externas tienen que ser tan importantes que terminan con un cuadro, la paciente puede llegar a la consulta con un shock hipovolémico. Entonces recordemos, fíjense que el shock en el embarazo es la sombra, es el fantasma que nosotros tenemos que tratar de evitar. Entonces recordemos un poquito, que ustedes lo vieron el año pasado, que todo shock es, por definición, un trastorno hemodinámico, que siempre es generalizado, que siempre es agudo y que va a estar caracterizado por un estado de hipoperfusión tisular secundaria y insuficiencia circulatoria, que puede ser por pérdida de sangre, como vimos ahora recién, o por una infección. ¿Se acuerdan? El shock séptico, en un embarazo infectado, en un aborto infectado, podemos terminar justamente generar todo lo mismo por distintos mecanismos y termina con hipoxia celular y puede terminar con la muerte de la paciente. Mujeres jóvenes. Bueno, entonces, como dijimos que la preeclampsia es una causa importante a tener en cuenta como pérdida del embarazo, tenemos que tratar de definir qué es la preeclampsia, que es obviamente la hipertensión arterial gestacional, que suele acompañarse de proteinuria, por eso que es importante siempre los estudios de un embarazo controlado, análisis de orina, que esa proteinuria obviamente se va a acompañar de edemas, o sea, la proteinuria puede favorecer a la aparición de edema por disminución de la presión oncótica, y que si uno no la controla al embarazo en hipertensión arterial, la paciente puede agregar convulsiones y coagulación intravascular diseminada, que es la eclampsia. Ustedes recuerden que la hipertensión gestacional, la causa de la preeclampsia no está muy bien definida. ¿Cuál es la causa que lo determina?
hay una dificultad en la placentación, es decir, la placenta que tiene que implantarse en el endometrio se implanta muy superficialmente y se manifiesta con una isquemia uteroplacentaria, o sea, la placenta sufre isquemia. Entonces, como la placenta sufre isquemia, activa mediadores vasoconstrictores, tromboxana, andotelina, angiotensina, y eso lleva a la vasoconstricción sistémica de la madre que se manifiesta con hipertensión arterial. ¿Estamos? La preeclampsia puede aparecer en una paciente totalmente normal o más comúnmente una vez se puede encontrar que la preeclampsia es más frecuente en pacientes que ya tienen antecedentes de hipertensión o antecedentes familiares de hipertensión arterial, ¿comprenden? Entonces muchas veces en el embarazo se pone de manifiesto la presión arterial. Ustedes recuerden que cuando uno hace vasoconstricción sistémica, los tejidos lo que sufren es isquemia generalizada. En el caso del riñón, que está bastante comprometido en la preeclampsia, recuerden que esa isquemia del endotelio, chicos, siento mucho murmullo. Si están cansados, esto es un poquito largo, sé que es un poco tedioso, pero bueno, lo tenemos que estar, no queda otra. Esa injuria endotelial termina produciendo, recuerden ustedes, esto que es la coagulación intravascular. No es otra cosa que una microangiopatía trombótica, generalizada. Entonces nosotros cuando tenemos una paciente con preeclampsia, uno no solamente tiene que controlar la presión arterial de la embarazada, sino tiene que tratar de buscar que termine lo más rápidamente el embarazo, para tratar de evitar complicaciones como es la eclampsia. ¿Está? Porque no solamente puede terminar con la muerte del feto, sino que también se puede morir la paciente. ¿Está? O sea que es una complicación del embarazo importante a tener en cuenta y que los obstetra tienen que controlar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar eclampsia? Diabetes, hipertensión previa. La preeclampsia fundamentalmente está más, o sea, puede ser de novo, sin causa aparente, que se desarrolla. A veces la preeclampsia se ve fundamentalmente en pacientes muy jóvenes o en embarazadas que se embarazan muy añosas, como factor predisponente. Y por supuesto, todo antecedente que tenga la paciente de hipertensión arterial, nefropatías previas que tenga la paciente, puede ser un factor predisponente a desarrollar más comúnmente la preeclampsia. Pero a veces no tenemos ningún factor predisponente y el embarazo lo desarrolla, ¿comprenden? O sea, no esperen que tenga que tener hipertensión previa para hacer una preeclampsia. Es un embarazo totalmente normal, aparece, por eso que siempre el control de la presión arterial en todas las embarazadas de rutina. Bueno, sigamos, chicos. Otra de las anomalías importantes a tener en cuenta tiene que ver con las membranas. Es decir, ustedes vieron que en la placenta teníamos la cavidad amniótica donde está el feto y que ese feto para poderse mover tiene que tener un líquido, que es el líquido amniótico. El líquido amniótico que es producido tanto por la madre como por el feto. El feto participa en la producción de ese líquido. Entonces nosotros tenemos que el líquido tiene que estar dentro de parámetros normales. Un embarazo normal tiene que tener más de 300 a 900 mililitros, un embarazo normal de líquido amniótico. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que haya poco líquido y eso nosotros lo denominamos oligoamnios. El oligoamnio es menos de 300 mililitros y dentro de las anomalías de las membranas es por lejos el más frecuente el oligoamnio, el 4% de los embarazos. Entonces, como nosotros decimos que ese líquido es producto tanto de la madre como producto del feto, la culpa la puede tener uno u otro. Entonces, nosotros sabemos que el chico, para producir el líquido amniótico, tiene que tener un aparato urinario que vuelque la orina para formar parte de la orina fetal, para formar parte del líquido amniótico. Un chico que no un feto que no desarrolla aparato urinario, o sea, si no tiene riñón, o sea, hay una agenesia renal, obviamente va a producir menos orina y por ende se puede manifestar como un oligoamnios. Otra cosa importante, ver que hay una isquemia que genera un retardo de crecimiento. Un chico que crece poco y poco líquido. U otras anomalías fetales podrían generar muchas veces poco líquido. Por ejemplo, si uno tiene un útero bicorne, un útero pequeño, el chico tengo leiomiomas dentro de ese útero,
la cavidad endometrial es pequeñita, el chico se mueve poco, o sea, el feto, no es un chico, es un feto. El feto se mueve poco, desarrolla poco líquido y uno puede ser, o sea, la causa materna es la causa del oligoamnios. ¿Estamos? O bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que hubo un intento de aborto. Hubo un intento de aborto y no se logra. Puede quedar una pequeña disrupción en el amnios, o a veces la madre puede, en un embarazo, ustedes siempre que la embarazada llega a la consulta y refiere algo, hay que prestarle atención. Si la paciente dice que ella pierde como un líquido seroso en el embarazo, cuidado, hay que investigarlo a eso, porque muchas veces puede tener una pequeña pérdida de líquido amniótico y muchas veces puede traducirse con un oligoamnios. Y el oligoamnios tiene consecuencias en el desarrollo del feto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos a evaluar un oligoamnio? A través de la ecografía. ¿Estamos? Entonces vamos a ver la cantidad de líquido que hay y uno puede inferir o diagnosticar un oligoamnio. ¿Qué sucede entonces? Nosotros decimos que el oligoamnio puede ser por un problema fetal, una genesia urinaria, un problema de la vía urinaria, del fibrotic al riñón, el chico no orina. O bien dijimos una disrupción en el amnio, que puede ser por un intento de aborto, o no, qué sé yo, por un trauma, no sé. O muchas veces cuando uno hace la amniocentesis, vieron que para ver si todo el embarazo es bien uno puede hacer una amniocentesis, que hacer como una biopsia de la placenta, a veces uno puede generar una pequeña lesión en ese amnio y puede ser la causa de la pérdida de líquido. Lo cierto es que hay poco líquido. Nosotros dijimos que el chico produce, o sea, para poder orinarlo lo tiene que ingerir. Es decir, el líquido amniótico el chico lo orina y lo deglute, las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando deglute el líquido amniótico dentro de la cavidad uterina, el chico desarrolla el aparato respiratorio y desarrolla la mandíbula. Entonces, un chico que tiene un feto, que no ingiere, porque hay oligoamnios, tiene microapnea, o sea, tiene una pena chiquitita y tiene una hipoplasia pulmonar. ¿Cuándo va a desarrollar esto? Cuando el oligoamnio se presenta desde los comienzos del primer periodo del embarazo. Si el oligoamnio está más cercano a la fecha de parto, obviamente van a ser menos las alteraciones. O sea, toda esta penetración de malformaciones que pueda tener el feto van a depender del momento en que empieza a aparecer el oligoamnios. ¿Qué sucede? Si hay poco líquido, el chico no flota bien. Entonces, a medida que va creciendo, se va golpeando con la pared uterina. Entonces, se le empiezan a deformar los miembros, empieza a apoyar la cara contra la cavidad uterina y se le empieza a corrugar la frente, se le empiezan a deformar las orejas y tiene como un aplanamiento fetal. Entonces, ese feto, aplanamiento nasal, ese feto que nace con todas estas alteraciones, nosotros decimos que es el complejo malformativo de Potter y se llama enfermedad de Potter cuando el causal es la causa fetal porque no tiene riñones o tiene una genesia renal. Sí. ¿Cómo? No te escucho. Sí. No, al no ingerir líquido amniótico no lo ingiere porque es poquito. Ingerir lo ingiere porque no tiene ningún problema en el tubo digestivo. Vos pensás que el problema está en la vía urinaria, no en el tubo digestivo. ¿Qué alteración podemos tener en el tubo digestivo? Por ejemplo, el feto puede tener una atresia de esófago o duodenal. Ahí no lo ingiere, por lo tanto, va a haber menos o más líquido de cavidad amniótica. Va a haber más, va a haber fosforidratos, todo lo contrario. Acá lo ingiere, pero ingiere poquito. No por culpa de que no puede ingerir, sino porque es poco líquido que hay. Y acá tienen el complejo malformativo, pues miren cómo se le deforman los miembros inferiores, el desarrollo. Y fíjense, ustedes recuerden que todo recién nacido de término, la línea de la oreja tiene que pasar por la altura del ojo. Hay una implantación baja de las orejas, aplanamiento nasal, como vemos acá, y una frente toda curvada. Son muy feitos, pero bueno. O sea, y en general, ¿de qué va a depender que sea viable? Va a depender del momento del oligoamnio. Cuanto mayores sean las alteraciones
ya, o sea, el chico va a nacer muerto, va a ser un feto muerto. Porque hay dificultad para el desarrollo. Él tiene la cara contra la cavidad uterina. ¿Para qué tenemos líquido amniótico? Para que flote, para que esté dentro de una, en vez de estar dentro de una burbuja de aire, dentro de una burbuja de líquido, para que pueda alcanzar el desarrollo normal. Ustedes vieron el tamaño que alcanza el feto, pesa 3 kilos. Entonces, el útero se tiene que aumentar el tamaño significativamente, sí. Claro, cuanto más precoz es el oligoamnios, mayores chances de que nazca muerto. Mayores van a ser las alteraciones. El complejo malformativo es cuando tenés oligoamnios por distintas causas. Y la enfermedad de Potter es cuando hay una agenesia renal, o sea, es una malformación fetal, que es la causa del oligoamnios. Pero bueno, no importa. Sí. ¿Cómo? Nada. Nada. Tenés que tratar de controlar a ver cómo podemos, pero nada. Si el oligoamnio es muy marcado, vos tenés que preparar a la pareja para que posiblemente va a terminar en una muerte fetal. No sé, no está el tetra, yo no tengo ni idea. Yo sé para nada. Claro, la sensibilidad se muere, exactamente. Es incompatible con la vida, es incompatible. Bueno, un poco lo que, esto un poco lo que les muestro. Afortunadamente, todo lo que es malformación, o sea, lo común es que el recién nacido sea normal, es lo más frecuente, pero poco se los muestro para que ustedes no piensen que siempre son trastornos hereditarios los que son causales de las malformaciones, que son de las monstruosidades, sino que a veces causas adquiridas pueden ser causales de malformaciones y tiene una importancia significativa porque para un embarazo, para una pareja, tener un recién nacido mal formado afecta mucho a la pareja porque esa pareja a lo mejor desea tener otros hijos y eso es muy importante conocer si esas malformaciones obedecen a causas cromosómicas o obedecen a causas adquiridas, porque si son como causas adquiridas, por ejemplo, una ruptura del amnios, significa que en un próximo embarazo probablemente va a ser total y absolutamente normal, ¿comprenden? Si en cambio tenemos alguna alteración genética, uno tendrá que plantear en esa pareja las chances, las posibilidades de un nuevo embarazo con problemas y a lo mejor uno le va de alguna manera orientar a esa pareja o que adopte o que busque otras maneras de tener hijos. O sea, la posición frente a la situación a futuro es distinta. Por eso que se los muestro. Otra cosa, otro problema puede ser la ruptura del amnios. A veces por una causa de trauma abdominal, a veces, por ejemplo, por una preeclampsia, como estamos viendo, que genera una hipoxia, a veces por factores teratogénicos, por lo que fuere, se produce en un embarazo que desde el punto de vista genético es totalmente y absolutamente normal, un área de necrosis que hace que parte del feto o del embrión se adhiera, o sea, la piel del feto se adhiera al amnios. ¿Qué problemita tiene? Si se adhirió el feto por el pie, ese pie no se va a desarrollar, ¿entienden? Va a ser desarrollo incompleto. Entonces, ustedes van a tener esto, un recién nacido vivo, que es normal, pero fíjense que no desarrolló el pie, este pie está irregular, y esto la madre lo ve. Piensen un embarazo futuro. Si ustedes saben que esto es una disrupción, en este recién nacido lamentablemente va a tener que convivir con estas alteraciones, pero uno puede de alguna manera tranquilizar a esa pareja que si vuelve a tener un nuevo embarazo, no tiene por qué tener las mismas alteraciones. ¿Comprenden lo que les digo? Este chico, fíjense que está respirando, O sea, es un recién nacido. Bueno, así como teníamos el oligoamnio, podemos tener un exceso de líquido amniótico. También es un problema, Todo lo que es en poco o en mucho, o sea, siempre la moderación, el término medio es lo ideal, Entonces nosotros decimos que fíjense que en el primer trimestre de embarazo
tener más de 1000 mililitros es sinónimo de polidramnios. Empezamos mal, muy de temprano. O un embarazo de término, tener 2000 mililitros también es un polidramnio. Pero fíjense que la frecuencia es mucho menor. ¿Está? Y bueno, las causas del polidramnio pueden ser múltiples. Una causa de polidramnios, patología placentaria, la mola. Trastorno en la circulación, vieron que teníamos mal circulación de las vesículas, perdón, de las vellosidades que se volvían edematosas, produce mucho líquido. Obviamente tenemos un polidramnios, puede ser la causa. Causas fetales, perdón, causas maternas. Las causas maternas, ¿cuáles pueden ser? Y la preeclampsia puede producir tanto oligoamnios como polidramnios. ¿Estamos? Otra causa que puede producir polidramnio es el embarazo gemelar. Tenemos dos fetos, dos placentas, tenemos mucho líquido amniótico. Y pueden ser las causas muchas veces de polidramnio. O algunas malformaciones fetales, como las que acabamos de decir. Un feto que tiene una atresia esofágica, al líquido amniótico no lo puede ingerir. Por lo tanto, hay un exceso de líquido en la cavidad, porque lo produce la madre y lo produce el feto, los dos. Entonces, como el chico no lo ingiere, el feto no lo ingiere, obviamente aumenta. Entonces, uno puede tener frente a un polidramnio múltiples causas que nos pueden producir este problemita, que obviamente la ecografía también nos va a permitir el diagnóstico. Como siempre, cuanto más precoz es la alteración, mayores pueden ser las alteraciones que puedan generar en el feto. Y una de las alteraciones que puede estar asociada al polidramnios es lo que les decíamos que era el hidrofetalis. ¿Se acuerdan que dijimos en los embarazos gemelares? ¿No es cierto? Por ejemplo, como trastorno fetal, un embarazo gemelar es el feto transfundido, está pletórico de sangre, tiene una transsudación transcapilar muy importante, eso genera hipoxia, insuficiencia cardíaca y el chico se va a ver todo hematoide y termina falleciendo, muriendo intraútero. Pero a veces las causas pueden ser maternas. Una causa de hidrofetalis materna, por ejemplo, antaño era la incompatibilidad RH. Madre RH negativo, feto RH positivo, en el segundo feto se generaban anticuerpos contra el RH del feto, del segundo feto también positivo, producíamos hemólisis, hipoxia, hidrofetalis y llevábamos a la muerte del feto. Puede ser. Hoy en día esa causa está totalmente corregida, hacemos la isoinmunización en la embarazada que es RH negativo, cuando tuvo un embarazo con un feto RH positivo, la inmunizamos en forma inmediata después del parto para que en el próximo embarazo no tenga problemas. O sea que hoy en día esa causa desaparece. Entonces empiezan a aparecer otras causas. Entonces toda causa materna que produzca anemia en la madre puede ser el causal del hidrofetalis. ¿Estamos? Entonces, embarazos gemelares, muchas veces anomalías placentarias, como veíamos la mola con restos fetales, que es la mola parcial muchas veces, o también causas infecciosas. Toda causa infecciosa que actúa durante un embarazo que produzca isquemia puede ser la causa de un hidrofetalis. Por ejemplo, una infección por sífilis, una sífilis congénita puede producir el óbito o la muerte del feto y aparecernos un hidrofetalis, un chico todo edematoso. O causas cromosómicas. Ustedes saben que hay algunas cromosomopatías que llegan a término. Por ejemplo, el síndrome de Turner es la 45X, que es una mujer que tiene una cromosomopatía y que nace. A veces no nace, a veces nace muerto ese síndrome de Turner, la enfermedad de Turner, porque esa cromosomopatía termina produciendo una hipoxia tan importante que aparece como un hidrofetalis. Dice que las causas pueden ser múltiples. Lo cierto es que el hidrofetalis termina con el óbito, o con la pérdida de ese embarazo. Y acá tenemos el hidrofetalis. Fíjense, esto es un Turner, esta es la cara del feto, fíjense en los higromas que tiene el edema que presenta. Esto era por una incompatibilidad RH, que también produce hidrofetalis por isquemia, y esto es una sífilis congénita. Los tres son hidrofetalis de distintas causas y terminan con el óbito. No. Depende del momento.
Los tres están llenos de sangre. O podría haber sido a lo mejor un embarazo gemelar. Este es el feto transfundido. Este se recibió toda la sangre del hermano. El hermano quedó como apiáceo, quedó momificado con una gota de sangre y se la recibió toda. Bien, otra alteración que antaño veíamos era el cierre defectuoso del tubo neural. Ustedes saben que hoy en día, para tratar de evitar el cierre defectuoso del tubo neural, se sabe que hay íntima relación con el ácido fólico. Entonces, por eso es que todas las embarazadas nosotros hacemos un agregado de ácido fólico justamente para evitar esto que antaño se veía. Podíamos tener un cierre defectuoso de la parte anterior, que era el anencefálico, nacía sin cerebro, tiene cara de sapito, ahora se los voy a mostrar, o el cierre posterior, que es la espina bífida, o el mielomeningocele, con un montón de complicaciones que nacía el recién nacido. Y acá tenemos, este es el anencefálico, Mono, parece. esto es un cierre defectuoso. Esto, el ácido fólico, ha hecho que desaparezca hoy en día. Es una rareza encontrar esto, afortunadamente, porque uno conoce las cosas. O esto que es el mielomeningocele. Acá tenemos el esquema, este es el dibujito, y acá tenemos el chico. Este es un recién nacido, y fíjense el mielomeningocele, un cierre defectuoso del tubo neural. Entonces, si uno tiene un control de la embarazada, el aporte del ácido fólico, esto prácticamente desaparece, porque esto hay que ver cuál es el compromiso, porque le puede quedar una vejiga neurogénica, puede tener trastornos motrices, es decir, esto no es gratuito. A veces no pasa nada, se hace el cierre, desaparece la frontera superficial y a veces no. Depende que sea simplemente de la envoltura o que también forme parte de la médula espinal. Bueno, vamos terminando, chicos, no se asusten. Entonces, la importancia del estudio anatomopatológico es importante en el aborto, pero también es importante cuando en otras etapas del embarazo, cuando se pierde o se hace embarazo y nace un feto muerto. Lo importante es que si el embarazo no llegó a término, no solamente hay que enviar a estudio anatomopatológico al feto, sino también hay que enviar a la placenta, porque forman parte de ese embarazo. No hay feto si no hay placenta. No hay embarazo, no hay placenta. También es importante que a veces el recién nacido nace, es normal, pero empieza a tener síntomas respiratorios. Acuérdense que es importante enviar el estudio de la placenta, estudio anatomopatológico, y por sobre todas las cosas, estudiar el cordón, la sangre del cordón, porque muchas veces, ustedes recuerden, que la placenta no solamente tiene función endocrina, tiene función nutritiva, sino que también es una barrera que defiende al feto de los microorganismos. Y ustedes recuerden que los microorganismos pueden llegar por dos vías al feto. Puede llegar por vía hematógena a través de la placenta, que es la vía transplacentaria, o puede llegar por vía ascendente. Entonces ustedes recuerden que cualquier ruptura de las membranas de esa placenta puede favorecer a la colonización de gérmenes del feto o del recién nacido. Entonces es muy importante estudiar la sangre del cordón y estudiar esa placenta, porque muchas veces en la placenta encontramos la causa por las cuales el recién nacido tiene alguna entidad o alguna enfermedad. Entonces, dijimos que esto es rápido, chicos, esto se lo dejo para que ustedes lo lean. Las infecciones, que son muy importantes, ustedes recuerden que las transplacentarias ustedes tienen que acordarse fundamentalmente las TOR, que son toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes. Y aunque hay otras más, ¿verdad? Entonces, la transplacentaria, estas son vellosidades placentarias que están llenas de fibrina y de infiltrado inflamatorio. Es una villitis, que es la inflamación de la vellosidad. Y entonces ustedes recuerden que en el control, el seguimiento de los pacientes embarazadas tenemos la sífilis congénita, que es la transmisión de la madre al feto, que es por vía transplacentaria, que es importante, y que la sífilis congénita se va a presentar con características tanto de sífilis secundaria como lesiones profundas desde la sífilis terciaria. Entonces ustedes tienen que saber reconocer
investigar que la madre no tenga sífilis, a través de estudios, por eso uno pide serología, y si la madre tiene sífilis uno la va a tratar, porque la barrera placentaria recién a partir del 5.º mes puede pasarla el treponema, ¿cierto? Si la paciente no se hizo ningún control del embarazo, bueno, los chicos pueden hacer con las manifestaciones de la sífilis. Y las alteraciones, bueno, son el infiltrado característico y las lesiones vasculares, que son la sífilis de todas las etapas. Esto está en los libros, está muy bien y solamente lo tienen que repasar. Otra enfermedad que ustedes siempre tienen que recordar en la Argentina es el Chagas. Nosotros siempre tenemos que estudiar serología para Chagas si tienen noción del foco. Ustedes recuerdan que el Chagas es una enfermedad producida por un parásito que es de vía intracelular y que puede tener transmisión de madre a feto a través de la placenta. Y es lo que se llama el Chagas congénito, que se puede presentar como un Chagas agudo o muchas veces el chico puede presentar las manifestaciones del Chagas crónico. Entonces nosotros en Argentina, como tenemos Chagas, nosotros tenemos que investigar si la madre es chagásica para ver qué podemos hacer de tratamiento para evitar tener las consecuencias o las complicaciones en el feto o en el recién nacido. Acá tenemos, ¿no es cierto?, bueno, los parásitos dentro de las células, y eso es característico del Chagas agudo, de la fase aguda del Chagas. El Chagas crónico no lo vamos a encontrar. Otra de las enfermedades del TORCH, que es la toxoplasmosis, que también es un parásito, que nosotros tenemos que investigar serología a la madre. Acuérdense que tenemos que evaluar los anticuerpos. La toxoplasmosis aguda va a tener anticuerpos IgM, hay que tratarla a la mamá, porque si no se la va a transmitir al hijo. Si tiene IgG no va a haber problema, significa que tuvo contacto, pero que no le va a transmitir la enfermedad al hijo. Y fíjense la cantidad de cosas que producen. Acá lo tenemos, a los trofosoritos, dentro de la célula, es un parásito también de vida intracelular. Otro que dijimos de las TORCH, el citomegalovirus, que puede tener desde manifestaciones agudas hasta manifestaciones crónicas. Acá tenemos cuando el feto nace muerto, tenemos las inclusiones virales y justificamos la muerte fetal por una infección por citomegalovirus. Y después recuerden que tenemos las infecciones ascendentes. Las infecciones ascendentes son a través del corium y el amnios. Entonces, lo que nosotros estudiemos en la placenta, si vemos villitis o si inflamación de las velocidades, decimos que la vía de llegada del germen fue por vía hematógena. Si vemos corioamnionitis, del corium, de las membranas, podemos inferir que esta infección que tuvo el feto es producto de la vía ascendente, que puede aparecer en las fases terminales del embarazo. Entonces, bueno, uno puede ser útil para conocer cuál es el germen para poder tratar al recién nacido y curarlo. Estos son los múltiples. Ustedes recuerden que el herpes puede ser por vía hematógena, pero ustedes recuerden que el herpes fundamentalmente es el herpes tipo 2, que es una infección de transmisión sexual que puede tener en el tracto genital. Si la mamá sabe que tiene herpes tipo 2 a nivel del cuello uterino, a nivel vaginal, nosotros vamos a hacer una cesárea para que el chico no pase por el canal del parto y termine con afectaciones al nacer, ¿verdad? Y como conclusiones, entonces lo importante es cuando hay una pérdida de un embarazo, siempre hay que enviar la autopsia fetal y recordar que con el feto solamente no alcanza, recordar que tenemos que mandar la unidad feto-placenta, que si mandamos al feto y mandamos a la placenta, porque a veces en el feto no encontramos alteraciones y sí encontramos las alteraciones en la placenta. Y lo más importante siempre en todo embarazo es, cuando aparecen algunos trastornos, trabajo conjunto de los tetra, del infectólogo y del anatomopatólogo, que va a ver las alteraciones morfológicas, y el infectólogo va a hacer el reconocimiento de la dosis infecciosa. Bueno, terminamos.